La base de cráneo vista desde endocráneo. Para su estudio esquemáticamente hay que dividir a la base en tres porciones. Una fosa craneal anterior que está delimitada por el borde superior del ala menor del efenoide, siguiendo al borde posterior de las apófisis clinoides anteriores, posteriormente al limbo efenoidal para unirse a la línea media con el resto de las estructuras contralaterales. En la fosa craneal anterior vamos a observar como estructuras de importancia la cresta frontal media. Posterior a ella vamos a ver un agujero que da paso a una vena emisaria y que da inserción a la hoz del cerebro, que sería el agujero ciego. Posteriormente a esa estructura vamos a observar una estructura en forma de apófisis que toma forma de cresta de gallo y se denomina de esa forma, sería la apófisis crista galli o cresta de gallo. Lateralmente a esa apófisis crista galli vamos a observar distintos agujeros que provienen de la lámina cribosa del hueso etmoides y dan paso a los filetes nerviosos que se unen al bulbo olfatorio para constituir al primer par craneal. Posteriormente, si vemos un poco más lateral a esas estructuras, vemos la elevación producto de las paredes de la órbita, específicamente la pared superior, que se divide en dos estructuras. Unas que se producen por las impresiones de las circunvoluciones cerebrales, que son las impresiones digitiformes, y entre ellas entonces una superficie mamelonada que encontramos a este nivel. Poco posteriormente vamos a ver que existe la articulación entre el etmoides y el hueso efenoides a través de la espina del hueso efenoides, y posteriormente observamos el yugo esfenoidal, que no es más que la cara superior del hueso esfenoide. Posteriormente observamos entonces una estructura que delimita entonces fosa craneal media de fosa craneal anterior, que sería el limbo esfenoidal. Luego nos vamos más hacia atrás, posteriormente a esas estructuras, y entonces el límite anterior de la siguiente fosa, que es la fosa craneal media, sería todos los límites posteriores de la fosa craneal anterior. Su límite posterior estaría constituido por el borde superior del peñasco del temporal, que es esta estructura que observamos acá. Nos vamos más hacia adelante y pasamos entonces por el dorso de la silla turca, para entonces delimitar con la línea media y el resto de las estructuras contralaterales. Tendríamos entonces nuestro límite posterior de la fosa craneal media. Esta fosa craneal media es la de mayor complejidad, puesto que tiene muchas estructuras que dan paso a diversos paquetes vasculonerviosos y que toman bastante importancia para la inervación e irrigación de estructuras de la cara y de la faringe. Vemos entonces que de adelante hacia atrás tendríamos el conducto óptico, luego vemos el surco prequiasmático, nos vamos más hacia atrás y hay que tener en cuenta que, aunque no pertenecen a la fosa craneal media, sino a la fosa craneal anterior, tenemos a la apófisis clinoides anteriores. Un poco inferior a este vemos pintado de verde un surco que simplemente comunica a ambos senos cavernosos, a los surcos de los senos cavernosos, y constituye el surco del seno intercavernoso anterior. Nos vamos más inferiormente y deberíamos observar en algunas piezas unas estructuras de bastante importancia que la observamos en esta pieza, y constituye el sitio de unión de los dos centros de osificación del efenoide, que serían los centros base y preefenoide y base y postefenoides. Este sitio de unión se denomina cresta sinostósica y que en ocasiones puede tener la prominencia de dos estructuras que vamos a denominar apófisis clinoides medias, que son inconstantes. Siguiendo posteriormente a estas estructuras, vemos que entonces la totalidad de esta fosa la vamos a denominar fosa hipoficiaria, teniendo entonces superiormente una estructura que delimita posteriormente esa fosa hipoficiaria, que es el dorso de la silla turca, y que termina en dos estructuras que son las apófisis clinoides posterior. Vemos un poco más lateral a esta estructura el surco del seno cavernoso ya denominado anteriormente, que hacia adelante se comunica entonces con el surco del seno intercavernoso anterior y posteriormente con un agujero que ya habíamos denominado en el video anterior, que sería el agujero rasgado. Vemos lateralmente a esas estructuras una cantidad de agujeros que deben ser estudiados en forma de semiluna.
separados de adelante hacia atrás por hueso compacto. Vemos que antes de eso hay unas estructuras que pasan hacia la órbita a través de una hendidura, que vamos a denominar la fisura orbitaria superior estudiada en la órbita. Posteriormente, si trazamos una semiluna desde allí hacia atrás y abierta hacia afuera y hacia adelante, vemos que hay una serie de agujeros entre los cuales están el agujero redondo, anteriormente denominado redondo mayor, luego tenemos el agujero oval y luego tenemos al agujero espinoso, el cual podemos ubicar al ver esta estructura en forma de surco, que son los surcos para la arteria meningia media. Medialmente a este agujero podemos observar dos surcos, entre los cuales encontramos los surcos para los nervios petrosos, anteriormente denominados petroso profundo, pero actualmente le decimos petroso mayor y petroso menor. El petroso menor sería más lateral y pintado un poco de rosado, y el del petroso mayor pintado un poco de amarillo, que se dirige entonces hacia el orificio interno del conducto carotidio para unirse con el simpático carotidio y formar el nervio pterigoideo, del conducto pterigoideo o nervio vidiano. Si nos dirigimos un poco posterior a estos agujeros, vemos que existen dos prominencias que hay que tener en cuenta, que son, número uno, la prominencia del canal semicircular anterior y posteriormente el tegmen tympani o techo del tímpano. Medialmente a estas estructuras vamos a ver un surco que comunica con el seno sigmoideo y el seno transverso, que sería el surco para el seno petroso superior. Si nos vamos a la fosa craneal posterior, podemos estudiar el resto de estructuras, teniendo entonces que delimitar la fosa craneal posterior a través de la cara interna del hueso occipital. Para estudiar estas estructuras, entonces tenemos que tener en cuenta que el límite anterior de esta fosa craneal posterior constituiría el límite posterior de la fosa craneal media, ya denominado anteriormente. Vemos entonces que primero vamos a encontrar una estructura en forma de rampa que vamos a denominar clivus occipital. Lateralmente a este clivus occipital vamos a ver un surco de bastante importancia, puesto que comunica a la vena yugular interna con el seno cavernoso, que sería el surco para el seno petroso inferior. Lateralmente a este surco del seno petroso inferior vamos a ver al conducto auditivo interno, que da paso a los pares craneales 7 y 8, al nervio intermediario y a la arteria laberíntica. Vemos inferiormente a estas estructuras al agujero anteriormente denominado rasgado posterior, que actualmente se denomina agujero yugular, este que observamos acá. Que tenemos en cuenta que hay un surco que finaliza a nivel de este agujero yugular y es el surco para el seno sigmoideo. Se comunica entonces más posteriormente con el surco para el seno transverso y que finaliza en una estructura digitiforme que se debe estudiar a nivel de meninges cerebrales, y es el área de asentamiento de la confluencia de los senos. Hay que tener en cuenta que además esta fosa craneal posterior tiene superior e inferiormente la fosa cerebral y la fosa cerebelosa. En algunos cráneos vamos a ver que la línea trazada en forma curva, que dijimos que estaba abierta hacia afuera y hacia adelante, hay agujeros que pueden estar en forma inconstante, que tenemos aquí, y que debemos observar por delante o por detrás y medial al agujero oval. Entonces, recapitulando, teníamos a la fisura orbitaria superior, agujero redondo, agujero oval y agujero espinoso. Entonces, el siguiente agujero que no se tiene en cuenta y que puede estar presente dando paso a una vena emisaria, en la vena emisaria fenoidal, sería el agujero venoso, anteriormente denominado agujero innominado de Arnold.